Así, ¿cómo se diría Bienve- en esa clase? Bienvenidos a los que se acaban de unir, bienvenidos a este taller de aprendizaje activo y si ya lo habían hecho antes, qué bueno que vinieron otra vez porque acabamos de cambiar mucho este taller y si es la primera vez que lo hacen, también qué bueno porque ahí nos cuentan qué les pareció. Vamos a empezar igual con unas recomendaciones que igual está en la agenda lo de las recomendaciones y esta la hemos dado mucho y recomendamos que la recomienden en sus clases porque cuando mandamos a breakout rooms no podemos estar en todos a la vez, no podemos ver a todos y la idea con este micrófono es que lo compartamos, que podamos darle la oportunidad a otros de hablar y nosotros también hablar. Si solemos ser más callados, también buscar formas de participar en los grupitos y si solemos hablar mucho, preguntarle más a los demás. También un tema con todo esto de aprendizaje activo es el tiempo de atención que tenemos todos. Entonces, si pueden ver esta caricatura, que es chistosa, Sí, tienes pero razón. es verdad, es completamente verdad Sí. y más en estas nuevas generaciones. Algo que muchos creen que es aprendizaje activo es algo en lo que tenemos que estar parados, moviéndonos y haciendo algo físico y no necesariamente es así. Si vieron alguna de las lecturas de la tarea, verán especialmente con la primera, si alguien leyó la primera, no es necesario que estén parados, no es necesario usar post-its también, como usamos muchos post-its, como pueden ver aquí en la oficina. A veces creen que el aprendizaje activo es usar post-its o estar moviéndose, pero en realidad no es eso. Lo que es movimiento o actividad neuronal o cerebral. Lo que queremos es que los estudiantes estén pensando y haciendo conexiones neuronales. Esa es la actividad que queremos. Y ahorita igual viendo más videos sobre aprendizaje activo y viendo más definiciones, la clave está en preguntarle, hacerle una pregunta o hacer que todos los estudiantes piensen y que no estén como normalmente uno está a veces cuando está en una clase que lleva 2 horas y el profesor solo está hablando o uno va a una conferencia y por 2 horas uno solo está escuchando a alguien hablar. El contrario es introducir estas actividades en las que ustedes le pidan a los estudiantes que piensen algo o hagan algo relacionado al tema de clase, a lo que están aprendiendo en clase. Entonces aquí es donde, por eso les digo, los rompehielos no necesariamente son aprendizaje activo, porque no están relacionados al tema de la clase. Pero sí pueden estar, pueden ser actividades de calentamiento y a veces hacemos eso en los talleres en donde les preguntamos algo relacionado al tema que vamos a ver ese día en clase. Eso sí contaría como aprendizaje activo. Y esta es otra definición también, si quieren ver, la idea es que los estudiantes estén activos en el proceso y que estén pensando o haciendo algo relacionado al tema de clase. Esto es del libro Make It Stick, que es buenísimo. Si no lo han leído, lo recomendamos, que dice que mucho del aprendizaje pasa cuando uno está explicándoselo a alguien, cuando uno lo está haciendo explícito lo que uno sabe, más que cuando uno está metiéndose el conocimiento, cuando uno lo saca, digamos, es cuando uno sabe que de verdad entendió algo. Y por eso es que muchas veces nos pasa que, o a mí me pasa, que pienso que entiendo algo y luego cuando se lo trato de explicar a alguien, digo, ups, no lo puedo explicar, entonces me doy cuenta, no lo entendí bien. La que habla mucho de esto también es Barbara Oakley, de cómo, por ejemplo, cuando uno está releyendo, estudiando para un examen, por ejemplo, y uno relee muchas veces el mismo párrafo, entonces uno se sabe tan bien todas las palabras y a veces casi que de memoria lo que dice ahí, pero no necesariamente uno entiende. Entonces, cuando uno trata de explicar a alguien o resolver un problema, es cuando uno trata de recordar sin ver el texto lo que uno leyó, es cuando uno sabe si lo aprendió o no. Y otra cosa es los profesores, estos siempre, yo no he visto ningún profesor que no haga preguntas a la audiencia, digamos, cuando uno va a una conferencia casi siempre la persona que habla hace una pregunta a la audiencia o a una persona en específico. Por ejemplo, le pregunto, a ver Adriana, ¿qué acabo de decir? Y eso no es aprendizaje activo tampoco. Y yo pensaba que eso sí era, pero no es porque solo le estoy preguntando a alguien, que en este caso a Adriana, que piense y me diga qué piensa. Sería aprendizaje activo si le pregunto a todos, a ver, alguien pueden resumir todos en el chat lo que acabo de decir en los últimos minutos, porque eso hace que todos estén pensando en el tema de hoy.
Y un estudio que leí también súper interesante es en una clase que era sobre China, era historia de China, y los estudiantes tenían unos clickers y cada vez que les vibraban ellos tenían que decir si estaban pensando, en qué estaban pensando, tenían que reportar nada más escribir en qué estaban pensando en ese momento. Entonces, primero era cada 5 minutos, después a cada 10 minutos que vibraba eso. Entonces, después de 20 minutos dentro de la clase, solo 2 de estudiantes, y estos eran 100 estudiantes, porque eran Estados Unidos en esas clases gigantes en la universidad, y de 100 estudiantes, solo 3 estaban pensando en algo relacionado a China 20 minutos después. Uno estaba pensando en comida china, así que tampoco era exactamente el tema de clase, pero por lo menos algo relacionado. Y los otros 2 que sí estaban pensando en historia china, y todos los demás, si eran 100 alumnos, y de verdad pensé, a la wow, estaban pensando en cualquier otra cosa, pero están completamente perdidos y no es que la clase requiriera mucho de su esfuerzo a la hora de pensar o no estaban muy activos, digamos, en la clase. Y esto estábamos recomendando y Luis aquí se va a ver si se recuerda que me preguntó si podía hacer una entrevista en la televisión y después resulta que era una entrevista en la radio y después resulta que me están haciendo la entrevista en la radio. Digo, sí, en la Marroquín estamos recomendando que hagan clases activas como las clases HIIT en los gimnasios, donde uno va cambiando de una actividad a otra y es en intervalos. Entonces, luego lo citaron y lo citaron solo como estamos recomendando que las clases sean como un entrenamiento HIIT. Y yo, no, o sea, solo lo citaron completamente fuera de contexto. Igual el tema no es activo de actividad física, sino es ir cambiando de actividades para que los estudiantes estén pensando. Esa es la actividad que queremos. Y este es un ejemplo de una secuencia de algo que pueden hacer en sus clases. A veces los maestros preguntan cuál es el como golden number de qué tanto debería de hacer clase magistral, qué tanto debería de hacer breakout rooms, qué tanto debería de hacer reflexión. No hay una respuesta correcta, es lo como ustedes prefieran, cómo los estudiantes se sientan mejor y cómo vaya mejor con el tema de clase. Lo importante es variar y asegurarse de sí tener oportunidad, darle a los estudiantes oportunidad de reflexionar sobre lo que están aprendiendo, de pensar, de resolver un problema o hacer algo con lo que están aprendiendo en clase. Que igual puede ser que lo aprendieron escuchándolo en clase o porque vieron un video antes, hicieron clase invertida o le mandaron una lectura a los estudiantes. Estas son las encuestas y también me gusta enseñar que hicimos el año pasado. Mandamos encuesta a todos los estudiantes de la U y a todos los profesores de cómo calificaban su experiencia enseñando en línea. Y los profesores lo calificaron muchísimo mejor, si pueden ver, que los estudiantes. Y yo creo que esto es porque para el profesor uno suele dar 1 o 2 clases, 6, Luisfi, que es el récord, creo yo, aquí en el Zoom. Pero normalmente uno no da 2, 4 clases, un curso, 2 o 3 a la semana. Y los estudiantes toman 4 o 5 clases todos los días. Entonces, a ellos les impacta muchísimo más si solo están escuchando y más en este caso que ya no necesariamente se mueven de una clase a otra, ahorita que estamos en línea, sino que literalmente a veces están sentados seguidos, 5 horas seguidas. Mi hermana está en la U y yo la miro, no se para a veces, yo mira, por lo menos anda a tomar un vaso de agua, pues despabilate un poco, porque eso tampoco te va a ayudar. Pero sí, es algo a tomar en cuenta. Y en estas encuestas también, que al final respondieron 100 y pico de estudiantes, algo que mencionaban mucho era el uso de las metodologías activas, el involucramiento, cómo el profesor captaba la atención del estudiante y qué metodologías implementaba. Eso era lo más mencionado, que aparecía más repetidas veces. Luego lo que aparecía es la empatía del profesor y la adaptación igual para las clases en línea, que tanto cómo era la relación entre el profesor y el estudiante, entre el alumno y el alumno en la clase. Y otro tema era aspectos personales del profesor, que igual importan un montón siempre, ¿verdad? Que si el profesor es puntual, que tan cómodos se sentían preguntando algo o hablando algo en clase. Esto es del libro de Brain Rules y aquí igual es un estudio que hacen de qué tanto recuerdan algo los estudiantes después de 14 días después de haberlo aprendido. Y cuando los estudiantes habían hecho simulaciones o habían hecho una actividad en donde tenían que poner en práctica lo que habían aprendido, se recordaban mucho
demás. También se recordaban mucho cuando ellos tenían que haber dado una presentación y cuando ellos habían participado en una discusión como un diálogo del tema. O sea, eso se recordaba mucho más que cuando solo habían escuchado. Y estos son algunos ejemplos de actividades activas de aprendizaje que pueden hacer en clase. Y vamos a compartirles este paper y otros también que tienen muchísimas cosas que se pueden hacer en línea y presencial también. Esto es un ejemplo del diseño del taller de hoy. Entonces uno puede poner más o menos qué tanto es actividad moderada. Ahorita que estoy hablando yo de lo amarillo. Después, cuando ustedes están haciendo algo, lo anaranjado. Y el verde es cuando ustedes van a poder reflexionar. Y eso me sirve mucho a mí para cuando estoy diseñando, para asegurarme que es balanceada y no solo estoy hablando yo todo el tiempo en amarillo o no solo estoy haciendo ejercicios divertidos, que es lo azul, y que tal vez no está tan relacionado a la clase o al tema del día. Y ahora vamos a hacer una actividad de aprendizaje activo que se llama 3-2-1 y en realidad es una mezcla de dos, porque el 3-2-1, esto es de lo de la tarea que les enviamos. Si podían pensar en 3 ideas nuevas de la lectura, 2 preguntas y una idea que aplicarán o que les gustaría aplicar este semestre. Y la otra actividad activa se llama Think, Pair, Share, piensa, par, comparte. Le llaman en español. Entonces, para eso es el piensa individualmente, uno hace una reflexión, par es en parejas normalmente o puede ser también en tríos y compartir después es cuando regresamos todos y compartimos qué hablaron en estos grupitos. Lo que vamos a hacer entonces es nos vamos a ir en breakout rooms ahorita de 3 personas y si en estos grupos pueden compartir de estas lecturas 3 ideas nuevas que se han llevado, 2 preguntas y una idea que les gustaría aplicar este semestre. Y para esta actividad tenemos 8 minutos, así que si alguien en su grupo pudiera poner un timer en su celular, así podrían ver más o menos. ¿Minutos para los 3? Ajá, 8 minutos para los 3. Right. Solo para que calculen ahí más o menos, para que les dé tiempo a todos de hablar. Y si a alguien se le olvida la instrucción, está en la agenda. Y si alguien no hizo la tarea, también las lecturas están en la agenda, o si no se acuerdan qué lecturas eran. Y todavía si no les da chance de ver las lecturas, pueden contar de algo 3 cosas que les gustaría probar este semestre. Entonces veo que ya se fueron en breakout rooms. Improvisen. Si no analizan las lecturas, improvisen. Diría Luis. No sé si alguien se acaba de unir. Yo, Sí, lo hola, siento, Ana. sí. Tenía clase y me atrasé un poco, entonces. No te preocupes. Siguen corriendo. ¿Pudiste leer uno de los artículos? Ah, va, buenísimo. Entonces ahorita Ahorita te están voy a mandar haciendo 3, 2, a una 1. sala, a un breakout room. Buscando 3 ideas nuevas, 2 preguntas y algo que les gustaría aplicar sobre la lectura que han Ahorita te hecho. voy a mandar a una sala. Listo, ya te tuvo que dar Gracias. entrada una invitación. Sí. Gracias, Shady. Hola. Hola, hola, ¿qué tal Silvia? ¿Qué tal todos? Hola, perdón. Julita. Silvia, ¿qué tal? Hola, de regreso. Ahora sí pueden poner en el chat algo que saben ahora o que aprendieron o escucharon ahora que no sabían hace media hora. Wow. Adriana, ¿me contás más del tamaño de Twitter? Pero mira, ahí está, cabal. O sea, 280 caracteres a lo máximo. ¿Dónde lo viste? No, lo que tú dijiste. Lo de Twitter. No, cómo explicaste aprendizaje activo. Me gustó lo corto que lo hiciste y que se capta bien fácil. Buenísimo. No había entendido lo de Twitter, pero ya entendí por corto. Sí.
Ana, ¿a qué te refieres con historias interactivas? Nos estaba contando ahí María José que lo que hace es de que un estudiante, digamos, empieza la historia en Mural con los post y el siguiente estudiante pone el siguiente post tomándolo del anterior. Entonces van haciendo una nueva historia, pues interaccionando entre ellos sin tener que hablar, pero están creando toda una historia de todo un, digamos, nueva completamente y está surgiendo entre ellos. Entonces me pareció súper cool. Qué chilero, y eso en Mural lo hacen. Sí, eso era parte de, pues no es que lo haya hecho ahorita, sino que lo voy a aplicar próximamente porque es parte del artículo de que me tocó leer, el de Make It Human. Entonces, el ejercicio antes lo hacía oral, pero ahora lo voy a hacer como con una gran pizarra y que todo el mundo vaya apuntando, porque así tienes que poner atención en el post-it que puso el anterior. Sí. Qué chilero. Gracias por compartir. Yo creo que eso que contó María José nos llamó también, porque yo escribí sobre lo mismo, ¿verdad? Porque fue el detalle que a mí me llamó la atención. Entonces Ana estaba en el mismo canal, porque creo que es un buen instrumento. Nos vas a tener que contar, María José, cómo te fue. Sí, a ver si no se me hace relajo, pero hay que probar. No, y digamos también está bueno como para solución de problemas. Se pone el problema ahí y les decís a los alumnos, mira, pone un post-it de cómo resolverías tú esta situación, ya sea en matemáticas o en economía o lo que fuera, y, ¿verdad? La Mara va poniendo ahí. Sí. Por lo menos que se tomen el tiempo de leerlo para no repetir la misma solución. Y las cosas con Mural, cuando uno usa Mural o hace por primera vez 3, 2, 1 o piensa par comparte, a veces los estudiantes al principio les toma un tiempo ajustarse o aprender a cómo usar esa rutina de pensamiento o cómo usar esa herramienta. Pero después de que uno lo usa muchas veces en el semestre también, ya ellos saben qué hacer sin mucha instrucción. Solo las primeras veces, sí, por ejemplo, si es la primera vez que usan Mural en clase, aunque ahora es muy probable que lo hayan usado en otra clase los estudiantes, pero en caso no, la primera vez dejar un poco de tiempo para que puedan explorar Mural antes de empezar la actividad. Ah, buena idea. Cómo agregar un post-it. Pero sí se puede tener el Mural y el Zoom abiertos a la vez. Sí. Ah, ok. La mitad de la pantalla. Ah, ok. Y ahí se pone, ahí lo ven. Si yo pongo share screen, van a ver yo tengo los dos, van a ver los dos, o se dejan normal. Si pones share screen, ellos van a ver tu pantalla. Si no, si ellos están en breakout rooms, por ejemplo, van a ver las caras de los que estén ahí en el grupo. Ya, ok, ya. Sí, pues pongo mitad pantalla uno y mitad pantalla el otro. Ok, gracias. Sí. Buenísimo. Ahora, un pequeño paréntesis de proceso. Si alguien quiere contar qué fue fácil o difícil de hacer 3, 2, 1 ahorita en breakout rooms, ¿qué fue fácil o difícil de ese proceso del 3, 2, 1? ¿Y cómo creen que lo podrían usar? Pero primero, ¿qué fue fácil o difícil? O fácil y difícil. Bueno, yo voy con difícil, los tiempos. Siempre es difícil mantener tiempos. Yo lo que sugeriría es que una persona sea el zar del tiempo y que no participe, sino que solo controle tiempos. Eso siempre, en mi clase, en todas partes, siempre lo difícil es el tiempo. Creo que también en esa línea, Luis, sí, sería bueno como mandar un mensaje a los breakout rooms cuando vaya a la mitad. Por ejemplo, ahorita que teníamos 8 minutos, les quedan 4 minutos, les quedan 1 minuto final, como para que también el grupo vaya agilizando, porque de repente se quedaron en la primera idea y no avanzaron ni a la segunda ni a la tercera. Entonces, creo que eso ayudaría mucho como para también ayudar al estudiante a tener tiempo, porque a pesar de que nosotros llevamos el tiempo, nos quedamos en la segunda idea por la discusión. Sí, es cierto. Me gusta lo del zar del tiempo. Lo vamos a usar. Lo que me gustó que Shady y Emily hicieron en un taller la semana pasada es que antes de mandar a breakout rooms leían los nombres de los que estaban en el grupo y tenían que decir qué rol querían. Entonces ahí uno de los roles puede ser el zar del tiempo y así la persona ya sabe, hasta le cambiábamos de nombre en Zoom, en Rename, para ponerle que era el zar del tiempo y así no se le olvida a nadie el rol. Ok. Buenísimo.
¿Alguien más que quiera compartir algo que fue fácil? Yo creo que fue fácil estar como en la misma trinchera, si lo vamos a llamar de alguna manera. Fue fácil eso. Lo que fue difícil al momento que cada uno predisponerse, o sea, eso pone difícil, predisponerse a lo que podíamos encontrar ahí. Eso es lo que lo torna difícil, que es lo que al estudiante también se le puede poner difícil cuando le ponemos un ejercicio o algo nuevo, lo primero que dice, ¿y si no puedo? O sea, esa ansiedad anticipatoria bloquea inmediatamente a cualquier persona y eso nos resta tiempo. Sí. ¿Y ustedes cómo hicieron para lograr solucionar ese reto en su grupo? En el grupo casi que no se dio, porque con Silvia y con Yoli inmediatamente hubo afinidad, digamos, en el caso de Yoli, que nos conocemos, y en el caso de Silvia nos conocimos, pero tenemos varias cosas en común por la psicología. Ah, qué chilero. Sí, o sea, es más difícil cuando uno no tiene mucha afinidad con otra persona. Exacto. Sí. Y eso pasa mucho más en los breakout rooms, porque cuando estamos en clase presencial, los estudiantes siempre buscan quedar con los que se llevan bien en la clase. Pero como los breakout rooms es al azar, o sea, también se puede hacer manual, pero por lo menos nosotros solemos usarlos al azar. O ustedes, igual, cuando vienen a un taller, eligen en qué mesa sentarse. Y aquí los breakout rooms es completamente al azar, entonces sí, es diferente hacer eso. Y eso es bueno porque aporta. Sí. Que los maestros somos seres agradables, por eso. La mayoría del tiempo. Buenísimo, gracias por compartir esa red. Ahora, vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a hacer un ejercicio para recordar, que es otra cosa que Barbara Oakley siempre recomienda. Y si quieren googlear, hay miles de ejercicios en internet de cómo uno puede hacer recalling, cómo puede uno recordar o tratar de... Los exámenes son una de esas formas, o las pruebas cortas, de cómo recordar o tratar de sacar de nuestro cerebro información que acabamos de escuchar o de aprender. Entonces vamos a hacer un experimento con Soccer y Boy. Si todos pueden primero ingresar a la página de Socrative, que es Socrative.com. Luego en login van a poner student login y luego pueden poner el código que está aquí. Tiempo, despacio. Lo voy a mandar en el chat también el código. Entramos a socrative.com. Sí. Sí, les dejé en el chat el link de la página para que solo puedan hacer clic. Ya. Después ponen el login y ahí ponen como estudiantes por esta vez. Y luego ponen este código, el que mandé en el chat, si se les hace más fácil copiar. Only letters, vamos a ver. Y si no, es como el apellido de Emilia, Adant, 4772. Como Adán y Eva, solo que con la T al final. ¿Contestamos ese cuestionario? ¿O todavía no? Sí. Si entran, pueden empezar. Hoy. Enter your name. Bueno, ok. Y para los que han venido a algún taller de TBL, vamos a hacer un experimento con eso. Vamos a hacer primero el IRAT y después el TRAT. Entonces ahorita, si eso suena como... hacer el TRAT como una space race. ¿Como una qué? Space race. Sí. Les deja. Ajá. Sí, eso es lo que les hago yo para hacer TBL. Experimentando. Encontré otra plataforma, pero todavía no me lo han aprobado. Si lo logro, te escribo, Ana.
Siento que son como trick questions. Sí. Ajá. Sí, son. No sé qué diría Julie de esas preguntas. A ver, si ya terminan, pueden apagar sus cámaras un ratito. Así puedo ir viendo. Oh. Qué buena foto, Luisi. Ah, ¿Dónde es? en Huehuetenango. Qué alegre. No, no es en Huehuetenango. ¿Dónde es? Sí, Huehue. Y unos 20 segundos más para que puedan terminar ese test. Chao. Buenísimo. Entonces ahorita vamos a ir en breakout rooms. Si han hecho antes TBL, y perdón, voy a volver mi cámara. Si han hecho TBL antes, normalmente se llama Readiness Assurance Test. Se hace al principio para asegurarse que los estudiantes estén preparados, digamos, cuando asignan una lectura o un video antes de clase. Hacen este test al principio y después en la clase hacen uno juntos, en grupo. Y en este test, ahorita que van a estar en grupos, lo que hacen es hablan y cuentan qué respuesta pusieron y por qué creen que esa es la respuesta correcta. Y van seleccionando cuál quieren responder ahí. Y esta vez en el test les va a aparecer cuál era la respuesta correcta y cuál no. Entonces ahí pueden ir ustedes discutiendo por qué sí o por qué no era esa la respuesta. Entonces la idea ahorita en los grupos es discutir en sus grupos o argumentar por qué creen que es A, B o C. Y si en alguna, y después si se pueden recordar, si en alguna pregunta tienen bastante debate, recuérdense de eso y así nos cuentan después. Entonces vamos a ir ahorita en breakout rooms otra vez. Ahorita les voy a mandar la invitación para los breakout rooms. Gracias. Y ya les debería de aparecer. ¿Cuánto tiempo tenemos para eso? Ahorita tienen 8 minutos y si le pueden dar refresh al test, les voy a mandar un broadcast. Voy a escribir el broadcast. Sí. Sí, la 4. ¿A apelar o apelar? ¿Cuál de las dos dijo? Van a apelar. Wow, ¿cuál van a apelar? Ya apelamos también. Era la 2, creo. Es Voy a la... compartir mi pantalla para ver las preguntas otra vez. Era Sí, la de los es 10 10 segundos. segundos. Cuando La de los dan 10 10 segundos. segundos. Sí. Un examen colectivo. Ah, y de una vez lo puso. Pueden ver, yo ahorita que estaba viendo los resultados, en la 1 y la 2 creo que todas la tuvieron buena. ¿A alguien le salió al principio otra respuesta? Es que en nuestra vuelta el problema era el número 3, que dice 10 segundos. Ajá. La número 3 es la que un montón. Queremos apelar. Nosotros tenemos duda con la última. Segundos no da tiempo ni de nada. ¿Quién No quiere creo apelar? nada. Creo ya son 10 segundos. ¿Qué es eso? La número 3, que es el profesor hace una pregunta, da a los estudiantes 10 segundos para trabajar en ella individualmente y luego llama a un estudiante para que dé su respuesta.
A mí me parece que el tiempo, yo me bloqueo si me dicen 10 segundos, y no creo que uno pueda razonar concienzudamente con 10 segundos. Esa soy yo, pues es mi forma de pensar y de ser. Pero a mí por eso me pareció, en los 10 segundos me parecieron muy poco. Yo Y la contrasté segunda con lo que... parte, pide a un estudiante, nada más, a un estudiante que dé su respuesta y los demás. Para mí no es aprendizaje activo. No, para mí tampoco. No, pero ya los hiciste pensar a todos, es que eso es mochilero. 10 segundos. Pero no sabes en qué Pues ya los hiciste paniquear a todos. Exactamente, exactamente. 10 segundos eso. Alguien puso A aquí originalmente. No. ¿Cuál es la A? No. Yo lo puse, jaja. En la 3 sí puse buena. Yo puse B. Yo puse en la 3, puse A porque el profesor le está pidiendo a todos los estudiantes que piensen en algo y luego posiblemente que hagan algo con el contenido. Sí, yo hice también A. Yo también puse A. Claro, pero el tiempo no es un factor ahí importante, Carmen, porque imagínate, en 10 segundos, ¿qué tanto te permite participar? Yo pensé que ese era como el desvío de la pregunta, esa era la trampa. Lo que querés en el aprendizaje activo es que participen, que discutan o que aporten alguito. Por ejemplo, Esa fue... lo que pienso es que les puedo decir ahorita a todos que se tomen 10 segundos para pensar en una pregunta que tengan de aprendizaje activo y luego pedir a Lisa, por ejemplo, que comparta. Entonces, eso no, creo que ese tema lo podrían resolver en 10 segundos. O sea, seguro también lo podrían hacer en 1 minuto, pero 10 segundos podrían todavía y ahí están pensando, pues no, están pensando en el tema de la clase. Pero sí es cierto que es debatible y que a algunos les puedas hacer nervioso. Cristina, tú que habías puesto A también, ¿nos quieres contar por qué? Sí, es medicina, ¿sí? Así estamos acostumbrados que tenemos que tener las respuestas rápidas y no hay tiempo a pensar, ¿no? O sea, tenemos que pensar y hacer decisiones rápido. Sí. Carmen, yo me voy a tener que retirar. Muchas gracias. Así que te veo en la próxima. Gracias. Te agradezco. Hasta luego. Hasta luego. La otra era la 7. En la 5, no sé si alguien tiene, creo que nadie la marcó ahorita en grupos, nadie marcó alguna que fuera mala o regular. Y ahora la 7. El profesor nombra varios superpoderes. Habla del superpoder, sí. La capacidad de volar, bla, 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 y le da a los estudiantes 1 minuto para trabajar en grupos, para llegar a un consenso sobre qué poder elegirían, y luego pide a un estudiante que dé su selección del grupo y las razones detrás. Pues yo le había puesto que sí era buena, pero porque es muy parecido a lo que nos ponen a hacer ustedes a nosotros, pero no sé si ahí hay truco por el tiempo también, o porque no es como icebreaker. ¿No es un tema relevante a la clase o qué? Es un icebreaker para desconectarlos. Nosotros hablamos que tal vez en cine puede ser aprendizaje activo, pero nosotros no tenemos clases donde enseñamos superpoderes, así tal vez psicología puede usar, así es difícil. ¿Qué es el aprendizaje? No sé, es difícil. Yo pensé que quizás en ética podría servir como una forma de aprendizaje, pero sí estoy de acuerdo que es principalmente un icebreaker. Sí, seguro hay un aprendizaje social, que es lo que estaba diciendo al principio, que nosotros hacemos rompehielos siempre porque uno de nuestros objetivos es que los profesores se conozcan entre sí. Y ahorita igual que vamos a hablar de buenas prácticas para el aprendizaje activo en línea específicamente, algo muy importante es que en línea uno no tiene estos momentos en los que se junta después de clase o que uno va por un café a Gitán y se encuentra a alguien y platica. Eso no pasa ahorita que todos estamos en línea. Entonces, si uno no hace rompehielos o no busca a propósito hacer estas conexiones con otras personas, ese aprendizaje social de conocer a otros en la clase, por ejemplo, no pasa. Pero eso no es aprendizaje activo, porque en este caso, con este rompehielo en específico, no tiene nada que ver con el módulo de lo que se quiera aprender. Entonces,
eso es lo que los estudiantes, si uno no les explica por qué está haciendo un rompehielo, piensan que es un desperdicio de tiempo. Y es una queja muy común. Aunque también puedes hacer un rompehielo que te ayude a la actividad que le va a continuar en el curso, digamos. O sea, si lo que vas a hacer en el curso más adelante es reflexión sobre temas y esto, puedes atar un icebreaker que te ayude a activar la mente y a generar ideas, ¿verdad? O sea, que te despierte ideas y hacer un brainstorming o lluvia de ideas de algo o lo que sea para que te active, ¿verdad? Y con esa intención ya entras al tema. Entonces yo creo que también eso ayuda no solo a hacer el icebreaker solo porque pues necesitas como despertar a los estudiantes, sino que tenga una intención para el objetivo que tenés en la clase ese día. Sí, total. Eso puede ser, le llamamos más calentamiento, de rompehielo. Y un calentamiento, por ejemplo, Shady, para el del rol de los auxiliares, una pregunta era, ¿cuál es un auxiliar que recuerdas que fue muy bueno o muy malo que tuviste? Entonces... Aquella ventaneada de... Pero eso va de tema, entonces eso sí contaría como aprendizaje activo. Ahora, si es algo como el que hicimos hoy, por ejemplo, de cómo se sienten, que no, tal vez no está tan relacionado, no está relacionado. Solo es un aprendizaje social y no es aprendizaje activo porque no está relacionado al tema. Walter tiene la mano levantada. Pero se durmió. Está en mute. Ya. Estoy activando el... Bueno, mi pregunta es, Carmen, ¿por qué los estudiantes opinan que es una pérdida de tiempo? Me llamó la atención esa afirmación, porque es que nosotros diseñamos algo, creemos que lo van a recibir bien ellos, pero vemos que no. Entonces, sería interesante para saber, ¿no? ¿Por qué ellos consideran eso como una pérdida de tiempo? Buenísima pregunta, y con eso nos vamos a ir a la siguiente actividad, que tenemos una actora hoy, una actriz, Emily, si está por ahí. Hola. Emily es ahorita mi estudiante del semestre pasado y nos va a contar las quejas que tiene de mi clase. Entonces, ahorita ustedes como profesores, lo que les pediría es si pueden tomar notas de lo que Emily dice, qué es lo que le preocupa, y luego nos vamos a ir en grupos otra vez. Lo que vamos a hacer en estos grupos es darle recomendaciones, en este caso a mí, al profesor de Emily, de qué cosas puede hacer este semestre para que en este semestre no tenga alumnos como Emily diciendo estas cosas que va a decir. Entonces, aquí viene Emily. ¿Ya puedo hablar? No, es broma. Bueno, el semestre pasado tuve una clase con una profesora en el Colab que se llama Carmen Rodríguez, y fue de las peores clases que tuve porque empezaron con una metodología activa que ellos le llaman, que todos los profesores están hablando de eso y nadie sabe qué es. Y entonces era horrible porque nos ponía a hacer todo el trabajo que a ella le tocaba hacer. Yo pagaba el UMA, que no es nada barato, pero lo tenía que pagar, y para recibir una clase en la que pues nosotros hacíamos la clase, la profesora no hacía nada. También nos usaban como conejillos de indias como para, pues es la primera vez que lo hacían, y nosotros fuimos pues el experimento, entonces fue una muy mala experiencia, y también el profesor no nos enseñaba nada, nosotros mismos éramos los que investigamos por nuestra cuenta, así que fue una fatal experiencia. Gracias, Emily, por tu feedback, lo aprecio mucho. Me ayudas a mejorar el curso. Yo también te quiero mucho. Un abrazo, así. Con una lagrimita. Pero bueno, aquí les voy a compartir en el chat, si pueden ver, y si no, también está en la agenda. Ahí está el enlace para un folder en Google Drive. Entonces, ahorita vamos a ir en Breakout Rooms, y el número que tengan de Breakout Room es un número de grupo. Entonces, si pueden discutir ahí sobre las preguntas que aparecen en este documento, otra vez 8 minutos, y si alguien puede poner, ahora sí, asegurarse de que tengan a un zar del tiempo, diría Luisfi, que ponga 8 minutos así en su celular para asegurarse del tiempo, y si pueden elegir en esos 8 minutos también a alguien de su grupo que presente lo que hablen ahí, qué soluciones hay.
Y les invitaría a que piensen ustedes en qué soluciones se les ocurren, o qué tips me darían a mí para este semestre. Y si se quedan sin ideas, hay 2 documentos, 2 enlaces ahí abajo que pueden visitar, pero eso solo los visiten si ya se quedan sin ideas. Yo no entendí qué grupo, ¿cómo sé qué grupo soy? El grupo que les aparezca en el breakout room, ese es su grupo. Sí, ahorita los voy a mandar a breakout rooms. Ajá. Cuando abran no hay que entrar al breakout room, ¿o sí? Sí. Sí. Ah, va. Ahorita les va la invitación. Ok. Gracias a mi superalumna, Mili. Yo también te quiero, como diría mamá. Ahora te invito a trabajar conmigo para que veas lo difícil que es. Se puede poner música de fondo. Sí. Ya les... Oh, ahí está. Ahí está. Ok. Hola a todos, bienvenidos de regreso. Y vamos a empezar a presentar, a ver qué recomendaciones tienen para mí. Estoy emocionada. Y esto, bueno, Mili está exagerando en esa actuación, pero estos sí son retos muy comunes. Si han hecho alguna vez aprendizaje activo, seguro que han experimentado, al menos con algún estudiante, quejas parecidas a estas. Entonces, estoy emocionada por ver sus ideas de cómo lo han resuelto. Lo que vamos a hacer para las presentaciones es que Yo digo que mejor anda a buscarte otro chance, fíjate. Que explore otras pasiones. Sí, necesito a Raúl, un psicólogo para procesar esta retroalimentación. Cándida. Sorry, no pude aguantarme, lo siento. Bueno, ahorita van a tener 1 minuto para presentar y lo que vamos a hacer es usar build method, si lo han hecho antes, que ahorita vamos a empezar por el grupo 5, luego el grupo 4 va a eliminar, digamos, o ir tachando las ideas o subrayando las ideas que ha dicho otro grupo. Entonces así solo vamos presentando las nuevas ideas. Entonces mientras grupo 5 presenta, grupos 4, 3, 2 y 1 pueden ir viendo qué ideas tienen repetidas. Entonces voy a compartir igual mi pantalla y perfecto. ¿Quién del grupo 5 quisiera presentar? Yo era la secretaria, entonces creo que a mí me tocó indirectamente, porque ya todas colaboraron, entonces ahora esto es mi granito de arena. Entonces, llegamos a la conclusión que el problema en la clase de Mili es que no saben qué es el aprendizaje activo, nunca se les explicó qué era. Entonces, no tenían también claros los objetivos de aprendizaje que se estaban como que tratando de obtener por medio del aprendizaje activo. Y a veces hay clases que tienen demasiadas actividades y entonces esto también no como logran enfocar cuál era lo importante, sino que solo hicieron un montón de actividades y no saben cómo se conectan. Puede ser que también haya demasiado contenido para una sola clase y entonces era como demasiado el contenido y no sabían qué leer y no leyeron todo y entonces eso los confundió todavía más. Y que a veces no saben la respuesta esperada, que es lo que queremos que digan al final, o cuál es que sea la conclusión del aprendizaje activo, y eso también los puede confundir un poco. Entonces, las recomendaciones era, primero que todo, explicar a los estudiantes qué estamos haciendo, cuál es la actividad y por qué estamos haciendo una actividad de aprendizaje activo, ¿sí? Y también hay que hacer una retroalimentación inmediata de la actividad, como que les gustó, no les gustó, por qué les gustó, por qué no les gustó y qué cambiarían, para que así también elegir las actividades que sean como más útiles para ciertos grupos y que puede ser que no me funcionen con otro grupo. Tener claros los objetivos de aprendizaje, digamos, a dónde estamos, a dónde vamos y cómo vamos a llegar a él.
que eso es básicamente como el aprendizaje activo. ¿Con qué tema vamos a empezar? ¿A qué conclusión vamos a llegar? Y cómo lo tienen que desarrollar para llegar a él. Y tal vez limitar las actividades a solo aquellas relacionadas a los objetivos de aprendizaje, la que me va a obtener el objetivo de aprendizaje más fácilmente y no va a tener al estudiante como dando vueltas. Y que no siempre más es mejor. Hay que escoger lo importante y no saturar al estudiante. Y esto incluye tanto las actividades como el contenido. Y por supuesto, cada vez que se empieza una actividad, dar lineamientos específicos de ella para que sientan que han cumplido con los lineamientos y que han llegado a la respuesta correcta al final de la actividad. Buenísimo. Gracias, Ana. Ahora, y gracias al grupo 5. Ahora el grupo 4, si nos quieren contar qué cosas, qué ideas tienen nuevas que no haya dicho Ana todavía. Yo soy el 4, déjame ver. Sí, ahí estamos. Bueno, sí, mucho de lo que escribimos aquí ya está dicho. Entonces, para no robar mucho tiempo, de lo nuevo que podemos aportar es que también puede ser que el profesor no haya conocido del todo bien la herramienta y siempre que uno explica algo por primera vez se hace colochos, ¿verdad? Entonces es como practicarla, de alguna manera poderla practicar fuera de clase con alguien más para medir tiempos, para ver aprendizaje, etcétera, etcétera, y darse de esa forma como quitarse también un poco el miedo de darla y darla un poquito más focalizada. Eso digamos que sería parte de lo nuevo. Lo otro que pensamos es que también una forma, pues obviamente lo principal es pedir el feedback, como ya se dijo en la anterior, pero también grabar su clase, ¿verdad? Verse a sí misma dando la clase y a veces uno se pone nervioso y se vuelve cantinflas a media clase, entonces verse a uno mismo y ver en qué está fallando. Para poder corregir cabal la forma de explicar y esas cosas. Y bueno, eso de generar conciencia del estudiante del objetivo de las actividades, también porque también si uno no explica de qué se trata la actividad, puede ser que piense que uno está loco. Entonces sí, hay que dar el preámbulo para que se agarre mejor el sentido de la herramienta. Sí, buenísimo. Gracias, María José. Y eso es muy común, muchas veces ellos no saben qué beneficios tiene el aprendizaje activo y también ellos vienen de 15 años de educación en la mayoría de las veces tradicional, entonces es lo que esperan y lo que conocen. Si uno cambia eso, hay que explicarles por qué lo está haciendo. Okay. Y el grupo 3. Gracias, María José. El grupo 4. Ok. Bien, haciendo como Ana que dijo por haber escrito de la secretaria, voy a subirlo. Yo diría que algo un poquito diferente es el cambio de ese paradigma que traen los estudiantes del colegio. Ese es el gran reto que tiene Carmen en la clase. Y lo otro que ya se mencionó de aclarar las expectativas antes de hacer la actividad. El feedback continuo, o sea, no dejarlo hasta el final, sino irlo haciendo si se puede después de cada clase o cada cierto tiempo. Y la última realmente es pensar en que incorporar algunas clases magistrales, porque los alumnos es lo que añoran, pero irles demostrando cómo las clases activas son mucho mejores. Gracias, Yoli. Gracias, grupo 3. Ahora que vi qué casualidad quedaron todos de CHH en el mismo grupo. Ahora grupo 2. Aquí habíamos 2 secretarias, éramos Lisa y yo. Es mitad. Pero ya con Lisa estuvimos poniéndole highlight a las cosas que ya dijeron. Y creo que lo único que es un poco diferente es que a veces no nos aseguramos que los estudiantes hayan entendido las instrucciones. Entonces, tal vez buscar metodologías que nos permitan asegurar que lo que nosotros quisimos decir fue entendido como nosotros queríamos. Y un tip para Carmen era también tomarse un tequila y
Pues las cosas chafas van a pasar, pero hay que aprender de todos los grupos, nos enseñan muchas cosas, todas las actividades nos enseñan muchas cosas, muchas veces vamos a meter la pata, pero el mundo sigue girando y solo nos queda aprender. Entonces, acordarnos de eso y no frustrarnos al punto de ya no querer dar clases porque algo no nos salió bien. Gracias, Karen. Le voy a entrar especialmente a ese último tip. Lo podrías hacer colaborativo, Carmen. Aquí en Relaciones Públicas siempre hay. Para el siguiente taller ya puedes decir que al final nos tomamos un tequila. Pero la idea del vino no emborracha. Sí. Y algo que me pasa un montón y me sigue pasando es lo de que hayan comprendido las instrucciones antes de mandarlos. Eso pasa un montón en los breakout rooms, es más difícil haciéndolo en línea. Porque cuando es en persona, uno por lo menos si mira cara de confusión puede acercarse a preguntar. Pero en los breakout rooms, a menos que uno entre todos y solo puede ir de uno en uno, es difícil. Entonces un Claro. tip es pedir a alguien que repita las instrucciones antes de mandarlos. Correcto. Y hay que tomar en cuenta, Carmen, que lo nuevo siempre trae predisposición para quienes se va a aplicar o quienes van a entrar a ese nuevo proyecto. Y esa predisposición, por supuesto, que retarda el aprendizaje. Sí. Sí. A mí yo creo que la honestidad, ¿verdad, Carmen? O sea, hay que ser honestos también con el estudiante, que no lo sabemos todos. Todos estamos en la misma modalidad. Y es bueno tener esta retroalimentación constante, pero de forma respetuosa y honesta, que también podamos construir las cosas juntos, ¿verdad? Aunque es bastante certeza, creo que también es bueno decirle al estudiante que uno no lo sabe todo. Gracias, Lisa. Eso es igual cambiar el paradigma, ¿verdad? Que entonces tiene esa idea de que el profesor tiene que saber todo. Como diría Cristina, más en medicina, pero pasan todas las facultades, en verdad. No es muy específico. Y ahora el grupo 1. Si quieren compartir alguien del grupo 1, algo que no se haya dicho antes. Quieren que, como yo fui el secretario. Bueno, vamos a ver. Los retos, pues que los estudiantes entiendan el valor de experimentar, que no le tengan miedo a experimentar, ¿no? Y a tener diferentes perspectivas, ¿no? No solo tiene que ser la del profesor. Ellos también pueden aportar perspectivas. Y luego que los estudiantes no esperen dictados, ¿verdad? Porque la clase presencial para algunos, la clase magistral para algunos es un dictado, ¿verdad? Porque ellos quieren que les digan exactamente qué es lo que espera que uno responda en el examen. Luego hubo buenos consejos, por ejemplo, explicar expectativas desde el principio. O sea, el propósito de este ejercicio es tal y tal y tal. Y luego el valor del debrief, o sea, al final, ¿qué aprendieron? ¿Para qué sirvió esto? ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Cuál fue el proceso? Luego de las investigaciones, siempre hacer un aporte, resumir, integrar, para que ellos sepan que uno sí sabe, ¿no? O sea, uno no lo tiene que saber todo, pero algo sabe uno, por eso está ahí parado, ¿no? Luego, algunos instrumentos valiosos como Wall of Memory y Jamboard, que pueden servir bastante para recopilar y formar la información, evidenciar que uno sabe del tema, ¿verdad? Y que también aporta al tema. Y keep it simple, ¿verdad? Tampoco hay que como complicar las cosas tan difícil que, ¿verdad? Eso. Buenísimo, muchas gracias, Luisfi. Me gusta el debrief, me encanta hacerlo al final de todas las clases. Ay, sí, cómo es de útil. Sí. Y muchas gracias a todos por venir al taller. En el chat les compartí un enlace. Si tienen tiempo para darnos retroalimentación de esta versión, quiero escuchar qué piensan de este taller. Y muchas gracias por venir. Igual si se quieren quedar, se pueden quedar. Y si se tienen que ir, también. Entendemos. Chaucito. Carmen. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias, Carmen. Gracias a todos. Buenas tardes. Mucho gusto, gracias. Carmen, hay otro ahora.